Ok. Lamentaciones capítulo 5. Estamos ahí. Quiero llamar la atención al versículo 14, donde dice: los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. Quiero hablarles esta tarde sobre ese versículo ahí que dice: los jóvenes dejaron sus canciones. Aquí en este capítulo, hermanos, y libro de Lamentaciones, encontramos la miseria de Judá bajo la bota o el rigen o el control de Babilonia. El pueblo sufrió agonía y oprobio. La dinastía davídica ya había pasado, ya no reinaba, y el templo estaba destruido. El mensaje encontrado aquí es al Señor, del Señor que le aflige cuando su pueblo muere. Y lo vemos eso en Éxodo capítulo 3. Si vayan corriendo ahí conmigo, por favor. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 7 dice así. Éxodo 3, del versículo 7. Dice así: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios, hermanos, sufre cuando su pueblo sufre. Es el tema de este libro. Es por eso, o por su misericordia, hermanos, dice la Biblia, que los suyos o su pueblo no son consumidos totalmente. Vemos regresando a Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Dice ahí: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde qué. Es por su misericordia, mi hermano, que estamos aquí. Si Dios nos ha dejado estar aquí, si no nos ha ido peor, si hay algo bueno en nuestras vidas, no se jacte, hermano, es la pura misericordia de Dios. Aquí vemos la lamentación del pueblo de Dios por haber perdido su heredad, sus templos. Ahora están desolados y ocupados por los enemigos, por extraños. Están en un estado caído espiritualmente, en oprobio. Su moral está por el suelo, por decir. Piensan que ha llegado su fin, que las cosas nunca van a llegar a ser como antes eran. A veces en la vida cristiana, hermanos, podemos llegar a ese extremo por el oprobio, por la falta de espiritualidad, por el pecado, que llegamos a pensar que ya las cosas ya no van a ser como antes eran. Esta es una oración de Jeremías, una oración sincera. Y el pueblo de Dios está bajo el gobierno o el orden militar. Y los ancianos no se ven más en las puertas. Ya no es el mismo gobierno. Ya no se ven la gente común que estaban enfrente del pueblo, los consejeros del pueblo, los gobernantes normales de antes, ya no están ahí. Ahora alguien más está gobernando el pueblo. Ya las leyes que antes han cambiado. Las costumbres que antes teníamos ya no nos los permiten. Antes quizás todos podrían sacar la comida a las calles y pasar tiempo con los vecinos. Ahora esas cosas ya no están. Antes podíamos ir a los templos y podíamos reunirnos allí, pero ya las cosas no son como antes. Aquí encontramos a Jeremías años en un pozo, en una cárcel, hambriento, cansado de años de persecución y luchas, luchando por el bien, rogándole a un pueblo duro de cerviz, un pueblo que no querían seguir a Dios,
Pensaban siempre que estaban bien ellos, sin necesidad de Dios. Y ese fue el ministerio de Jeremías. Por eso le llaman el profeta llorón, porque se la pasó todo su ministerio llorando y rogándole a Dios por el pueblo, un pueblo contumaz. Es más, Dios le dijo desde su nacimiento, antes de que naciese, dice: te conocí, te elegí, te llamé. Él nació a un ministerio, para un ministerio. Y por ese ministerio nunca pudo casarse, nunca pudo tener una vida normal. Lo que quizás usted y yo diríamos o llamaríamos una vida normal, que todos tenemos el derecho de tener. Jeremías nunca tuvo ese privilegio a causa de este pueblo. Ahora, en sus últimos días, por fin ve que el pueblo de Dios reconoce su estado espiritual. Y él ruega a Dios que renueva sus días como al principio. El pueblo de Dios se une a esa oración y le piden a Dios: renueva los días como al principio. Lo vemos al final del pasaje, capítulo 5. Vean ahí, por favor, versículo 21, capítulo 5. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, dicen. La promesa por fin que Dios le había prometido a Jeremías estaba ahora fabricándose o manifestándose. Vayan a Jeremías capítulo 29, por favor. Estoy dando un poquito de trasfondo para entender un poco por qué el mensaje en esta noche. Jeremías 29, del 10 al 14. Jeremías 29, del 10 al 14, dice así: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, dice, y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice, ¿qué dice? Llevar. Lo que el pueblo de Dios está reaccionando en hacer era profecía o promesa de Dios que así iba a ser. Era como una recompensa a su hombre, Jeremías. Antes de que tú termines tu ministerio, Jeremías, esto es lo que va a pasar con el pueblo. Y por fin está pasando. El pueblo de Dios ha llegado a una asolación, a una increíble apatía espiritual, donde ya nada está dando fruto, donde ya las zorras se han invadido los templos, donde ya no pueden tener las libertades que antes tenían. Como que tomaron en leve la libertad que antes tenían. Escuchaban sin duda alguna a Jeremías vez tras vez. Sí, hemos oído esos mensajes. Esas predicaciones ya las hemos escuchado. Yo sé que yo estoy mal, pero yo estoy mal por esta y esta razón. Y el pueblo de Dios está como un estado de, ahora por fin están viendo sus circunstancias y están viendo una desolación, están viendo que ya las cosas no están saliendo como antes salían. A pesar de su pecado, aún Dios los bendecía. A pesar de su pecado, aún Dios les daba un poquito de fruto aquí, un poquito de fruto allá. Y ahora por primera vez no están viendo eso. Ahora están diciendo: ¿será capaz que Dios nos ha dejado? Incluso dice el capítulo 3 y 4 que ellos llegaron a sentirse como huérfanos sin un padre. Peor que una viuda, dice en el pueblo de Dios en Jeremías, en Lamentaciones. Llegan hasta sentir que Dios los ha desamparado. ¿Es posible llegar a tal extremo? ¿Es posible que un cristiano llegue a un lugar donde hasta siente que aún Dios los ha abandonado? Aquí parecía que todo estaba acabado,
que ya las cosas nunca serían como antes. Todo había terminado. Habían llegado a lo más bajo posible, espiritualmente hablando, socialmente hablando. Canaán era su tierra prometida, su herencia, pero ahora le pertenece a gente extraña. Para es más exacto, caníbales. En el capítulo 4, versículo 10, dice que la gente era que se comían a sus hijos. Versículo 10, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Ahora no solo están viviendo con gente extraña, pero están viviendo con gente salvaje. Ahora es peor que Egipto. Es peor. Porque en Egipto por lo menos eran siervos de paga. Servían a un pueblo de Egipto que por celo y por temor de un pueblo de Israel que podía crecer y tomar control de todo, los pusieron bajo servidumbre, pero les pagaban. Ahora dice la Biblia que son siervos de siervos. No solo están bajo el régimen de este nuevo gobierno, pero ahora los siervos son los que dictan lo que ellos van a hacer. Fíjense en el versículo 8, capítulo 5. Siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Han caído a ser esclavos, tratados como animales. Tristemente habían llegado a ese extremo a causa de su pecado. Noten el capítulo 5, versículo 16, donde ellos reconocen el por qué llegaron a donde estaban. Cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué dice, hermanos? ¿Por qué? Digámoslo todos, ¿por qué? Porque muchas veces ese es el problema más grande, que no queremos admitir y pensar que es por causa de mi pecado. Cuesta decir eso. Algunos ahorita ni siquiera lo dijeron, porque cuesta decir: yo pequé. Lo reconocen. Aquí encontramos las marcas de un estado triste espiritual. Los jóvenes dejaron sus canciones. Era como decir: hasta este extremo hemos llegado. Una cosa es que los ancianos ya no están al frente de la batalla. Una cosa es que los ancianos han dejado su música y en ciertos casos al cierto lugar para la siguiente generación que ocupe liderazgo, que se levante como los futuros líderes. Hay cierto tiempo en la vida de cada persona donde tiene que tener con gracia la habilidad de hacerse para atrás para dejar a los que siguen por delante tomar el ministerio, tomar un liderazgo. Y eso es lo que Dios hace vez tras vez en su iglesia. Pero en este caso ellos están diciendo: los jóvenes dejaron sus canciones. O sea, hasta ese extremo hemos llegado. Una de las virtudes de un joven es que siempre su juventud es su fortaleza, dice la Biblia. Es escrito a vosotros, jóvenes, porque han vencido al maligno. Si hay una cosa que los jóvenes tienen, es que siempre van hacia adelante. Cuesta desanimar a un joven. Y aunque todo vaya para abajo, aunque haya problemas en la Casa Blanca, aunque haya necesidad o escasez, o las casas estén perdiendo valor como en el 2008, los jóvenes no les importaba eso. Seguían teniendo actividades, seguían divirtiéndose, se llenaban los campamentos de jóvenes, se llenaban las conferencias. Porque para que un joven se desanime, toma mucho. En este caso la cosa estaba tan seria espiritual que dice Jeremías: los jóvenes dejaron sus canciones. ¿Cómo es que alguien puede llegar a ese extremo? Hasta nuestros jóvenes han dejado sus canciones. Colgaron sus arpas, sus guitarras, su alegría, sus fuerzas. Una cosa era que los adultos anduviéramos mal, pero ahora hasta los jóvenes han dejado sus canciones. ¿Qué los llevó a ese extremo? ¿Qué son aquellas cosas que llevan al cristiano al extremo de abandonar su fe, sus ministerios, el gozo de servir a Dios, de perder su heredad y tierra prometida de leche y miel,
las bendiciones. ¿Qué son aquellas cosas que nos llevan a tal grado? ¿Qué son las cosas que podrían llevarle a usted, querido hermano, a ese grado? La primera cosa que yo veo aquí es que llevaron a los jóvenes a moler. Fíjense en el capítulo 5, versículo 3. Dice el versículo 13: llevaron a los jóvenes, ¿qué dice? Y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la que, hermanos, los hicieron esclavos del pecado. Bajo el peso, dice la Biblia, de la leña. Tuvieron que cargar con las consecuencias del pecado de sus padres. Versículo 4 dice: nuestras aguas bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Algo que era gratis tomar, agua, ahora les está costando a ellos dinero por tomar agua. Pagan por las cosas que son gratis. Así es el pecado. Así es el yugo del pecado, que comenzamos a pagar aún por aquellas cosas que deberían de ser gratis. Comenzamos a pagar consecuencias que a un cristiano no le pertenece tener que sufrir por el pecado. Versículo 7 dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su ¿qué? Por el pecado. Ahora ellos tenían que pagar los trastes rotos. Por el pecado. Por el pecado. El versículo 8 dice ahí en el versículo: siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Humillados, ahora son siervos de siervos. Proverbios 30, 22, vayan ahí rápidamente, por favor. Eso es lo que el pecado hace, nos humilla. Pero no es una humillación que Dios exalta. Proverbios 30, 22 dice así: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan. Fíjense, es por el siervo cuando reina. ¿Qué dice? Dice el versículo 21: por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Primero es por el siervo cuando reina. Como que dice: ahora me las van a ver. Por tantos años yo he sido el siervo, ahora van a ver cómo yo voy a tratar a estos ingratos que me tenían como golpeados. ¿Por qué cree usted, hermanos, que las razas que han sufrido por esclavitud son tan orgullosas, son tan peleoneras, tan listos para levantar en armas y pelear para atrás? ¿Por qué? Por tantos años de esclavitud. Ahora imagínense, este pueblo está sufriendo la humillación, el fuerte brazo de estos siervos que ahora están controlándoles a ellos. Fíjense el versículo 9: con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. En peligros al todo tiempo. No hay paz, dice la Biblia, para el impío. No hay paz. Todo el tiempo en peligro, hermano. Un cristiano debe vivir confiadamente en paz. Bienaventurados los pacificadores. Es la intención de Dios. Dios vino a darnos paz, mi hermano. Pero el cristiano que ha llevado la carga, que anda llevando la carga del pecado, de moler, de llevar el pecado, la consecuencia de la madera, de esas cargas que Dios nunca intentó que lleváramos nosotros, mi hermano, va a pagar las consecuencias. Las cosas que antes podíamos disfrutar gratuitamente, ahora nos va a costar. ¿De qué está hablando el pastor? Ahora para que Dios le hable, ahora para que sienta la presencia de Dios, le va a costar. Va a orar, va a rogarle: Señor, háblame. Tengo meses de que no me has hablado. Tengo años de que no he ganado una alma. Tengo años de que no me usas. No he visto que me usaras aquí, que no me usas. Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué me cuesta tanto llenar un vas? Antes lo llenaba tan fácilmente con tu ayuda. ¿Qué me cuesta llenar una clase? Antes decía y la gente seguía. Señor, ¿cuál es mi problema? Ahí llega el cristiano a causa del pecado. Por el pecado de los padres. Qué falta de temor tenemos los padres, que queremos pecar
libremente, queremos pecar irresponsablemente, como que si no hay un Dios en el cielo que va a vindicar, que va a traer a cuentas todos nuestros pecados. Y muchas veces nuestros hijos tienen que pagar y sufrir las consecuencias del pecado de los padres. ¿Por qué? Porque los padres indiferentes no quieren ponerse bien con Dios, no quieren arreglar su vida, quieren andar jugando con las cosas del mundo, quieren ser indiferentes al servicio de Dios, quieren ser aquellos cristianos católicos que son fieles religiosos a la iglesia, pero no sirven a las cosas de Dios, no se envuelven en la iglesia. Y luego cuando los hijos crecen, esperamos que ellos se involucren, pero mientras yo, bien gracias, me quedo aquí sentado mirando a todos los demás servir. Los hijos pagan el precio de nuestra indiferencia. Somos humillados bajo servidumbres innecesarias. Qué triste que en el lugar de trabajo, el que debería de estar sobresaliendo, el que debería de ser favorecido por el patrón, del lugar, primer lugar en la compañía, de darle descanso, de tener bendiciones y beneficios que vienen por favor a los hijos de Dios, a veces son los incrédulos que sobresalen en el trabajo en vez de cristianos. Yo encuentro en la Biblia cómo Dios favorecía a sus hijos aún en lugares de trabajo por el pecado. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, vayan ahí conmigo por favor. Efesios capítulo 2. Dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Lo mismo que los demás. De ahí nos sacó Dios. Éramos, andábamos. Pero ahora este pueblo de Dios se encuentra reviviendo todo, en peligro. Pienso en el hijo pródigo, que tenía los bienes de su padre y le dijo: dame mi heredad. ¿Y cómo somos como cristianos? Queremos estar satisfechos con aquellas cosas que realmente Dios tiene más para nosotros, pero nos satisfacemos con las cosas pequeñas de Dios. Nos satisfacemos con las cosas principiantes que Dios está usando para elevarnos, para llevarnos a otro lugar. Nos conformamos en un lugar donde Dios dice: eso nomás te puse para que te preparara para algo más grande. Quería usar tu vida más grande. Ahora mírate, ¿dónde estás? Pude haberte usado en esos años de tu vida donde florecía tu juventud, donde eras más fuerte, tenía más energía, pero te confiaste en tu habilidad, en tus bienes, en tu trabajo. Fuiste siguiendo a otros dioses, fuiste siguiendo tu bienestar. Y ahora han pasado los días, los años, y ahora no eres lo que quería que fueras. Y ahora los hijos son los que están pagando las consecuencias. Segunda de Pedro 2:22 dice así. Segunda de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el qué. La Biblia dice en Lamentaciones 4:22, un versículo antes de llegar a este capítulo 5. Alguien dijo que el libro de Lamentaciones es un libro de poesía. Si usted ve los primeros capítulos 2, 3 y 4, creo que cada capítulo tiene 22 versículos. De la manera que Dios te entrega el libro de Lamentaciones, es como que si fuera un poema, pero un poema de lamentación. Fíjese ahí en el versículo 22: se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te haré llevar cautiva. Castigaré tu iniquidad, oh hija de Edom. ¿Qué dice lo siguiente, hermanos? Descubrirá que, hermanos, tus pecados. Dice Isaías 59, vayan ahí corriendo conmigo por favor, Isaías 59.
Isaías 59, versículos 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ¿qué? Para no oír. Vuestras iniquidades. Descubriré tus pecados. Hemos pecado contra Dios. Es la primera cosa que yo veo aquí que nos lleva a ese extremo de llevar a los jóvenes a moler. ¿Qué quiere decir eso? Que nos sometemos al pecado, que decidimos darnos al pecado, decidimos vivir una vida de pecado, como que si no hay un Dios en el cielo que va a traer a cuentas nuestro pecado, como que si no hay un problema con el pecar, y queremos vivir la vida como que si no hay consecuencias. Dice Apocalipsis capítulo 2, el versículo 4 y 5, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermano, qué fáciles somos de pensar de que podemos disfrutar el pecado. Cristiano, es tiempo, hermanos, que tengamos cuidado, mi hermano, que tengamos un celo más serio, más responsable en contra del pecado. El pecado cualquiera usted diga ahí, póngale el pecado que es, el pecado que usted conoce, el pecado suyo, el pecado que nadie más conoce, ese pecado. Y muchas veces pensamos en el pecado como tomar cerveza o fumar cigarro o hacer algo malo. Pero hermano, el pecado de la amargura, el pecado de los celos, el pecado del temperamento, el pecado de la lascivia, el pecado de la flojera, el pecado, póngale el pecado que es su pecado. Pero queremos vivir pretendiendo, yo no tengo pecado porque yo no soy tan malo como fulano de tal. Y Dios dice que eres un fariseo, hipócrita, porque miras la viga que está, la espina que está en el ojo de tu hermano, no sabiendo que tienes una viga en el tuyo. Somos rápidos para ver el pecado de los demás y señalarlo y decir las faltas. Pero ¿qué de su pecado? ¿Qué de su pecado? El pueblo de Dios había llegado a este decaimiento espiritual no por la culpa de los demás, no porque la vida era difícil, sino por su pecado. Si usted se encuentra, hermano, en una situación como esta, no señale a los demás. No comienza a apuntar y tratar de justificarse y pensar, porque es que yo estoy como estoy por fulano de tal, por fulano de tal. Es que mire, no, hermano, si usted está dándose al pecado, usted es el responsable de su pecado. Y usted va a sufrir las consecuencias de su pecado. La Biblia dice que siembra la carne segará. Y usted quiere las bendiciones de Dios, quiere los resultados de Dios, las bendiciones de la vida cristiana, pero quiere estar sembrando y sembrando el pecado. ¿Sabe que ganar almas es un mandato de Dios? ¿Sabía usted que ganar almas es un mandato de Dios? No es una opción, no es un estilo de ministerio, no es filosofía, es un mandato de Dios. ¿Cómo está en esa área de ganar almas? Después nos preguntamos, ¿por qué no me contesta Dios? ¿Por qué mis oraciones no son contestadas? ¿Por qué ¿No será que hay pecado en su vida de desobediencia? Hay cristianos aquí que no se han bautizado, que es cristiano y ahí está sentado usted, y usted sabe que no ha sido bautizado, pero está renegando, está excusándose, está buscando una razón, tiene sus razones, sus explicaciones, porque usted no se ha bautizado. Y Dios dice: tengo contra ti que no has pecado y no has querido arrepentirte. Dios ve cada uno de nuestros pecados y han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Número 2, ¿qué otra cosa veo aquí? No solo es el pecado, pero por perder su dignidad. Regresemos a Lamentaciones, por favor.
Lamentaciones, por favor. Lamentaciones. Capítulo 5, versículos 11 al 12. Noten conmigo. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos. No respetaron el rostro de qué. Dice aquí que en el versículo 16, fíjense ahí mismo en el capítulo 15. Cayó la corona de nuestra cabeza. Cayó la corona. Habían perdido su dignidad. Abusaron, violaron a sus mujeres, colgaron a los príncipes en burla de todos los demás. Los colgaron, menospreciaron al pueblo de Israel, se rieron de su gobierno, se rieron de sus personas, de sus vírgenes. Los príncipes colgaron de las manos. La corona cayó de nuestra cabeza. Nunca creyeron que esto sería posible. Fíjense capítulo 4, por favor, para que entiendan por qué es que estoy diciendo esto. Dice versículo 2: los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Están recordándose el significado, el lugar especial que tiene el pueblo de Dios. Fíjese en el versículo 3: aún las chacales dan la teta, dice, y amamantan a sus cachorros. Dice: la hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Sígame, iglesia, por favor. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acompañaran contra ella acamparan. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Más rubios eran sus cuerpos que el coral. Dice: su talla más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada en sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día de quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumía hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, dice, ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y adversario entrara por las puertas de qué. No, yo nunca voy a llegar a ese extremo, pastor. Yo no sería capaz de regresar a esas cosas. No, yo no soy capaz de abandonar mi fe. Yo no soy capaz de tirarme al mundo. Yo no soy capaz de terminar como una señorita perdida, en pecado. Yo no soy capaz de terminar como un joven perdido, drogadicto. Yo nunca, mi matrimonio no va a poder llegar a ese extremo. No, nosotros no, pastor. Así se sentía el pueblo de Israel. Nunca creyeron que esto sería posible, que entraran por la puerta de Jerusalén. Es increíble lo que el cristiano o como cristianos somos capaces de llegar a ser. Salmo 106, por favor, rápidamente. Salmo 106. Salmo 106, por favor. Dice el versículo 19: y se hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas ¿en qué? En Egipto. A ese grado llegó Israel. Jueces capítulo 2, por favor. Jueces capítulo 2. Rápidamente, hermanos. Jueces capítulo 2. Salud. Jueces capítulo 2, versículos 12 y 13. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses,
Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Fíjense nomás a qué grado llegaron: a adorar a unos dioses paganos, diabólicos. Jueces capítulo 10 versículo 6. Jueces 10 versículo 6. Ojalá que me está siguiendo. Si tiene Biblia debería estar abriéndola, por favor. Jueces capítulo 10 versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Dice la Biblia claramente: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Romanos capítulo 1 versículo 21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Perdieron toda dignidad. Qué triste que entre el pueblo de Dios se ve el pecado de homosexualismo en los hogares cristianos, lesbianismo, cosas horribles que dice la Biblia que aún es vergonzoso mencionar de las cosas que hacen en privado. Hombres pegándole a sus esposas abandonando sus hogares porque encontraron a alguien en Facebook o se fueron corriendo con otro hombre. Qué triste, mi hermano, las cosas que se oyen dentro del pueblo de Dios, porque han perdido toda dignidad. Como cristianos debemos de guardar nuestra dignidad, nuestra moral, que es la santidad. Efesios 5:12 dice la Biblia: porque vergonzoso es aún no hablar de lo que ellos hacen en secreto, más bien reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Esa debería ser la posición de cristiano. Pero ahora el pecado es introducido, lo jugamos, lo barajeamos, nos acostumbramos al pecado. ¿Dónde están los cristianos que se sentían incómodos cuando alguien a su alrededor estaba fumando? ¿Dónde están los cristianos que se sentían incómodos cuando alguien a su alrededor está diciendo malas palabras? Pero el problema de nosotros, mi hermano, es que nos hemos acostumbrado al pecado. Hemos perdido la dignidad, mi hermano. Cristianas vistiéndose como paganas, dejando que el mundo dicte lo que la mujer debe o no vestir. Cristianos poniéndose tatuajes, aretes por todas partes, estilos mundanos en los estilos de cabello, como los paganos de artistas de la música, de la industria, de este mundo de Hollywood, dejando que ellos dicten lo que el cristiano debe de hacer. Hemos perdido toda nuestra dignidad, sin darnos cuenta, mi hermano, que nosotros somos la sal a esta tierra. Este mundo, por más que parece que están disfrutando de estas cosas, están en busca de algo diferente, están en busca de algo verdadero. Y cuando se topan con un cristiano que ha guardado su dignidad, que es santo, porque Dios es 3 veces santo, quieren eso. Porque ustedes son diferentes, porque su familia es diferente, porque hay una dignidad que se ha guardado, que se ha preservado. Dios nos libre, mi hermano, de entregar nuestros hijos en prostitución a este mundo. Dios nos libre de dejar nuestros hijos casarse con los hijos de los moabitas y mezclarse entre las multitudes que no son de Dios. Sí, es verdad que el cristiano, su deseo es que los hijos se casen con un cristiano. ¿Por qué? ¿Porque somos berrinchudos? ¿Porque somos necios? No, mi hermano, porque así dice Jehová. Joven, padres alcahueteando sus hijos en noviazgos aún de mocosos. Después nos preocupamos y nos preguntamos por qué andan en problemas de pecados, que no es tiempo para que ellos anden enfrentando estos problemas. Por el pecado de los padres que han perdido su dignidad,
Oh, hermana, no menosprecie a sus padres. Recuerde la candela que le dio su padre a su esposo para darle permiso para que hablara con usted. Recuerde que le costó a su esposo. Recuerde que no fue tan fácil. Recuerde, aún no siendo cristiano, que tenía que llevar a alguien más. Si iba a ir a la tienda, si iba a ir a agarrar nieve. Pero los padres alcahuetes, dejando a sus hijos hacer lo que bien les parece ellos hacer. Y esperamos bendiciones. Pero Dios dice: de nadie se burla Dios. Dijo Dios: sed santos porque yo soy santo. Santiago 4:4. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso la música, hermano, debemos de pelear por buena música en nuestros hogares. Debemos de pelear por buena música en nuestros carros. No deje que sus sinvergüenza hijos dicten dónde se va a parar firme la casa, su hogar. Por eso Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchos de nosotros estamos dejando que nuestros hijos dicten lo que se va a pasar, lo que va a suceder, cómo vamos a hacer. Nuestro cristianismo va a ser barato, va a ser como los demás. No es necesario un vestuario santo diferente. No, vístete como quieres, porque todo es preferencia. Y eso es un pecado, mi hermano, de ser indiferente a los mandatos de Dios. Dios no ha cambiado. Este mundo podrá cambiar. El cristianismo y todo este nuevo movimiento de cristianismo podrá cambiar. Pero Dios no ha cambiado, mi hermano. Pedro 1, por favor. 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice: en toda vuestra manera. ¿De qué? Ya, toda. La última vez que yo chequé, toda es toda. No nomás en las áreas que yo quiero. Yo no creo que Dios quiere que nuestros hijos aparezcan como Ricky Martin. Yo no creo que Dios quiere que nuestras hijas se parezcan a Shakira. Por si no me entendían. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque ¿qué? Yo soy santo, dice Dios. Porque yo soy santo, yo espero de usted que sea santo. Es lo que dice Dios. Pero ¿sabe por qué uno puede llegar al extremo donde el pueblo de Dios dijo: aún los jóvenes han dejado sus canciones? Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Ahora ni siquiera los jóvenes se están llevando enfrente la cosa. Nadie quiere. No nomás es el anciano que se cansó. No nomás es aquel cristiano que tiene años y que ya colgó la toalla. Ahora los jóvenes ya no quieren nada que ver. Lo triste, mi hermano, de tantas iglesias es que ahora es una iglesia llena de viejitos. Y la juventud, ¿dónde está? Está bien, gracias, en el mundo, siendo entretenidos por un pastor de jóvenes sin vergüenza, que es más mundano que el diablo, entreteniendo a los hijos en cosas liberales, pero en cosas mundanas. Y después esperamos bendiciones de Dios. Qué triste que los pastores de jóvenes andan escuchando música mundana en sus carros. Qué triste que los pastores de jóvenes andan con cosas mundanas en su estilo de vestir, pantalones de apretaditos. Yo siempre he dicho: un hombre que usa pantalones apretados es porque a lo mejor no es hombre. Un hombre necesita espacio para caminar. Un hombre se siente incómodo cuando las cosas están apretadas. Necesita espacio. Yo me preocupo de aquellos hombres que están un poco tocados con el lado femenino. Yo no estaré muy en estilo. Yo no estaré con la mejor onda del mar. Yo no sigo las ondas de peinados que salen en YouTube y que salen en las revistas. Que ahora hay que cogerte así, y que ahora hay que ponerte esta línea acá. Y ahora no. Hey, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que seguir las ondas de este mundo? Dice la Biblia en Efesios: antes éramos como este mundo. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué somos una cosa en la iglesia y otra cosa en la vacación?
porque pensamos nadie nos ve, aquí podemos ser como queramos. Y hay un Dios en el cielo que dice: no, 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 yo estoy aquí mirando todo lo que estás haciendo. Oh Señor, bendíceme, prospérame, ayúdame, crece mi clase, crece mi ruta. Dice Dios: oh no, 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 yo soy santo. Y si has de ofrecerme un sacrificio, el altar necesita estar santo, santificado. No me vengas a mí ofreciendo tu sacrificio en el altar de Baal. Yo quiero uno nuevo, algo que sea digno de mi alabanza. ¿Cómo somos como cristianos? El domingo nos paramos como cristianos muy piadosos y enseñamos una clase, pero de lunes a sábado vivimos como el diablo. No caminamos con Dios, no leemos la Biblia, no oramos y queremos que Dios bendiga los esfuerzos que hacemos. Dice Dios: no, así no funciona. Número 3 y último. ¿Por qué es que un cristiano llega a esos extremos? Primero, iglesia, ¿cuál es? ¿Por qué? Por el pecado. Segundo, ¿por qué es, iglesia? Perdieron ¿qué? Su dignidad. Y por último, por el descuidar su relación con Dios. Fíjense en el versículo 17, ahí regresando a nuestro pasaje. Ya vamos a terminar, hermanos. Aquellos que ustedes están un poco afligidos, no se preocupen, ya mero termina la tribulación. Eso también pasará, dice Dios. Hay un arco iris de promesa, ¿verdad? Dice Lamentaciones capítulo 5 versículo 17 al 18. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado. Zorras andan por él. Las zorras, dice, andan por él. Las zorras se metieron en el templo. Cuando había ausencia de personas, las bestias ocupan los templos. Si este lugar dejáramos de meternos aquí y el hermano Chuy dejara de con los hombres limpiar aquí, no tardaría muy rápido, mucho tiempo, que comenzaría a crecer zacate, comenzarían a meterse animales, comenzaría a haber telarañas y arañas y cucarachas y ratones y cosas horribles, cosas satánicas como gatos y todo eso. Pero no tomaría muchos días cuando comenzaríamos a ver un asolamiento donde los animales andarían corriendo entre aquí. Porque los animales ocupan aquellos lugares cuando hay ausencia del ser humano. Las zorras se habían metido al templo. Cantares 2:15 dice la Biblia así. Cantares, está después de Eclesiastés, después de Proverbios. Cantares, fíjense en el capítulo 1 versículo 6. Dice así: no reparéis en que yo soy, dice, no reparéis en que soy yo morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, ¿qué dice? No guardé. Ahora brinquen a Cantares capítulo 2 versículo 15. Dice: cansadnos las zorras, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las que, porque nuestras viñas están en qué. Me pusieron a guardar la viña que era mía. Mi viña era mía y no la guardé, porque las zorras se metieron. Las zorras son cosas pequeñas, o aquellos pequeños animalitos que se meten en las viñedos y se meten y destruyen el fruto de la heredad, echando a perder la cosecha. Dice 1 Corintios 5:6. Vayan ahí rápidamente, ya voy terminando. 1 Corintios 5:6, por favor. Quiero ayudarle, mi hermano, especialmente en este punto. 1 Corintios 5:6, por favor. Ya voy a terminar. Dice así, versículo 6: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, que dice, lueda toda la masa? Una pequeña locura es todo lo que se toma. Una mosca en la canasta es lo necesario para echar a perder toda la canasta de fruta. Una cosa pequeña. Y qué insignificante muchas veces miramos el caminar con Dios.
nuestra devoción con Dios, el buscar a Dios con corazón sincero, el ser fiel a la iglesia, en visitar el altar. Qué insignificante vemos aquellas cosas. Por eso el pueblo de Dios dijo: renueva nuestros días como al principio. Las zorras se nos han metido. Las cosas pequeñas, como un traguito, no hace daño. Un traguito social, una pachangadita, ¿verdad? De vez en cuando no es malo. Tócale la banda, acabo es nuestra cultura. Es una mentira. Es nuestra cultura, ¿verdad? Y échale los mariachis. Pero ¿dónde está la santidad de Dios? Esa música llevó a mi padre a la borrachera, que destruyó su hogar. Y por la pura gracia de Dios fuimos salvos y ahora estamos sirviendo a Dios. Pero ese mundo, eso es lo que usted llama cultura, y por eso lo escucha. Las canciones de mi padre, Linda Ronstadt y Elvis Presley y esto y lo otro. Esa música es la música del diablo, porque esa música, ese ambiente, esa vida echó a perder a la vida de mi familia, la de mi padre. Una mentirita de vez en cuando no es mala. El pecado no empieza por los muchos, empieza por lo poco. Hay que revisar todos los rincones de nuestra vida, hermano, la viña, para ver dónde hay de pronto zorras pequeñas. Zorras se han metido en nuestra relación íntima con Dios. Zorras pequeñas se han metido en nuestro ganar almas. Zorras pequeñas se han metido en nuestro servicio a Dios. Zorras pequeñas se han metido en nuestra asistencia a la iglesia. Zorras pequeñas se han metido en cómo vemos a los hermanos, en cómo vemos nuestra iglesia. Un atleta salió a correr por su país en el Juego de Olimpiadas, y en su largo camino tuvo que atravesar diversos obstáculos: calor, frío, lluvia, sol. Y cuando llegó a la ansiada meta, fue entrevistado y le preguntaron: ¿cuál fue el mayor obstáculo que enfrentó, que tuvo que atravesar? Y él respondió: mi mayor obstáculo fueron las piedritas pequeñas que se metían en mis zapatos mientras corría. Son las cosas pequeñas que hacen la diferencia. ¿Por qué ser fiel? Domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles en la noche. Porque son las cosas pequeñas que hacen la diferencia. ¿Por qué ser fiel en hacer un esfuerzo, venir el sábado a ganar almas? Porque son las cosas pequeñas que hacen la diferencia. ¿Por qué ser fiel en el coro y no fallar a cada ensayo? ¿Para quedar bien con el hermano Orlando? No. Porque Dios dice: bien hecho, buen siervo y fiel. Dios busca la fidelidad, las cosas pequeñas. ¿Por qué Ujier? Usted debe ser fiel a través de los años en su lugar, con su chamarra, siendo fiel en su puesto. Aunque nadie nunca venga a usted y le diga: qué buen trabajo. Como Ujier, como otro Ujier, no hay como usted. ¿Por qué? Porque son las cosas pequeñas que hacen la diferencia. ¿Por qué, hermana? Luchar y buscar un vestido más modesto, aunque tenga que ir a tiendas que no son las más populares, y buscar, y a veces tener que meterse a segundas y comprar faldas y arreglarlas y acomodarlas y tener que ponerle algo abajo para que alcance. ¿Por qué tantas luchas? ¿Por qué tantas batallas? Porque son aquellas cosas pequeñas que hacen la diferencia. Señorita joven, ¿qué hay de mal con un besito? Porque son aquellas cosas pequeñas que encienden un fuego, un bosque. Y jugamos con el pecado como si cosas son whatever. I got this. Yo puedo escuchar eso. Yo puedo andar visitando esas páginas, joven, que tú visitas cosas de pornografía en tu teléfono. Y piensas que nadie te está mirando y Dios en el cielo te está viendo. Y aunque tú lo borras y piensas que nadie vio lo que tú vistes, hay un Dios en el cielo que está diciendo: las zorras pequeñas
se te han metido en mi relación contigo. ¿Alguien aquí tiene un celular? Esta es una herramienta, pero también puede ser una zorra pequeña que se mete en mi relación con mi Dios. Los jóvenes dejaron sus canciones. Dios nos libre de un día de como iglesia ver que nuestra juventud no quiere. Dios nos libre, hermanos. Si Dios sabe bendecir nuestra iglesia, va a ser parte de la razón, va a ser porque nuestros jóvenes dejan de jugar las cosas de este mundo y comienzan a servir a Dios con ganas y se ponen serios en las cosas de Dios. Y se ven jóvenes por todas partes como mujeres sirviendo en el coro, en el sonido, como capitanes, como trabajadores de ruta, llenando secciones enteras. Un joven fácilmente podría impactar esta iglesia de esa manera. Un joven, Dios busca uno. Con una sola chispa se enciende un fuego. Pero los jóvenes dejaron sus canciones. Padre Santo, bendice tu palabra. Obra, Señor, en nuestros corazones.